Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Soy Gladys Cali. En el vídeo de hoy vamos a entrevistar a una persona súper especial, muy influyente en YouTube, con más de 157.000 suscriptores, creo. Es formador en habilidades de comunicación y esta persona es Sebastián Lora. Así que hoy nos transportamos de Barcelona a Madrid. Muy bien, pues aquí tenemos entonces a Sebastián Lora. Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gladys, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, también contenta de tenerte aquí, de ser el segundo entrevistado para mi canal de YouTube. Así que cuéntanos un poquito, aparte de la descripción que he hecho yo sobre ti más formal, ¿quién es Sebastián Lora? Sebastián Lora es dominicano con pasaporte francés que vive en España desde hace casi 14 años. Muy Esa bien. es la parte personal. Vale, esto siempre es importante añadirlo, que nos olvidamos a veces de la parte personal. Sebastián, cuéntanos, porque eres todo un referente en YouTube en temas de comunicación, ¿cuándo empezaste tu canal YouTube y cómo? Tengo dos inicios. Está el inicio de cuando abrí el canal y luego el inicio cuando comencé a subir vídeos. Diría que son tres inicios, porque luego el tercer inicio fue cuando de verdad me puse en serio con el canal. Y el que importa es el último, que fue cuando comencé en 2016 a publicar vídeos con frecuencia. Sobre todo a partir de septiembre del año 2016 fue cuando me propuse publicar cada semana y no he fallado desde entonces. Bueno, esto es mucho commitment porque a veces menospreciamos un poquito lo que es crear contenido por YouTube y realmente yo desde que me metí me he dado cuenta de el trabajo que es crear contenido, editar, subir, la estrategia de YouTube. Cuéntanos un poquito más porque siempre me gusta hablar de temas de marca personal y obviamente YouTube es un canal increíble para Lo poder es. potenciar tu marca, pero obviamente, como tú bien sabrás, es muy importante saber comunicar para transmitir el mensaje realmente que queremos a nuestros seguidores. Cuéntanos tres trucos que darías a nuestros oyentes para comunicar mejor a través de un vídeo en YouTube. El primero, yo diría que es excesivamente obvio, pero me he dado cuenta que no es tanto para la gente y es comenzar. Y es coger el móvil o coger una cámara y grabarse un vídeo y subirlo. La mayoría de la gente no lo ha hecho, porque evidentemente la mayoría de la gente no tiene un canal activo de YouTube por múltiples razones, pero una que suele echar para atrás a los emprendedores y a las personas en general que saben que pueden salir beneficiadas de tener contenido en vídeo es miedo, miedo al juicio negativo, miedo al que dirán, a que se me vean los errores, pero la única manera para mejorar las habilidades de comunicación es comunicar. Y en términos de YouTube es subir un vídeo a YouTube. Al final eso te permite no solamente conseguir práctica, sino además conseguir feedback. Y no solamente feedback en términos de comentarios de otras personas, sino tú viéndote a ti mismo, entiendes qué cosas ya haces bien de entrada y qué cosas tienes que mejorar. Y ese proceso de feedback o práctica deliberada es lo que permite comenzar a mejorar. Luego, en segundo lugar, yo diría hacer muchos vídeos, porque si comparas mis primeros vídeos con mis vídeos actuales, no tiene nada que ver. Ya solo por el hecho de haber aprendido a soltarme, haber mejorado mis habilidades de comunicación, pues soy un estudioso de esto, el propio hecho de irlo haciendo poco a poco te va soltando, va engrasando la maquinaria o te quita el óxido, dependiendo de cómo lo mires. Por lo tanto, lo segundo es ir publicando vídeos y desde la perspectiva del algoritmo de YouTube, ir publicando vídeos con frecuencia. Un vídeo por semana es en cierta medida lo ideal sin entrar en particularidades del tipo de contenido. Y ya luego, en tercer lugar, yendo un poco más a lo práctico, busca comunicar como si estuvieras conversando con un amigo. Cuando nos ponemos frente a una cámara o cuando nos subimos a un escenario o cuando vamos a una reunión de trabajo, por alguna razón de repente nos convertimos en alguien que no somos. Por miedo, por reparo, por intentar mantener la compostura o por una profesionalidad que nos han enseñado de manera errónea en cierta medida
y desconectamos de la gente. Pero cuando hablamos con amigos, con personas con las que tenemos mucha confianza, ahí sale nuestro yo auténtico, que es el que mejor conecta en la parte humana con las personas. Cuando comunicas sintiendo que la persona que tienes enfrente es un amigo, es mucho más fácil que esa persona comience a sentir confianza. Por lo tanto, cuando te pones frente a una cámara, piensa que al otro lado tienes a un amigo y no a miles o millones de personas viéndote a la vez, y eso hará que poquito a poco comiences a soltarte. Es curioso que digas esto porque es verdad, cuando tú tienes que justificar o explicar algo que tú sabes en un bar con los colegas, te sientes como seguro, segura de ti mismo explicándolo. En cambio, te ponen a veces una cámara delante y no sabes muy bien cómo reaccionar. Y me gusta mucho la parte que Así dices es. de la autenticidad, de ser tú mismo, porque esto es lo que realmente la gente premia. Si tuviésemos que darle a los que nos están viendo un consejo más técnico a nivel de pues es mejor que hables de pie, es mejor que hables sentado, es mejor que te pongas un micro delante, alguna técnica de vocalizar o un guión, algún truquito que le ayudara a la gente a comunicar mejor. Enseñar las manos. La gesticulación con las manos, no sé si eso ha sido redundante, pero bueno, la gesticulación refuerza lo que estamos comentando, porque los gestos de las manos, cuando enumeras, cuando señalas indicando una dirección, cuando metafóricamente utilizas las manos para decir, uy, no puedo verlo, o cómo me ha tocado esto emocionalmente, pues eso le da un significado más fuerte a las palabras. Pero es que además la muestra de la palma de las manos transmite confianza, porque históricamente, y esto es algo que tenemos insertado en el chip evolutivo, la muestra de las manos muestra, valga la redundancia, nuestras intenciones. Porque en la edad de piedra, cuando un mono se acercaba corriendo con una roca en la mano, sabía que las intenciones no eran buenas. En cambio, si venía con las manos libres, pues eso demostraba que no tenía un arma encima con la cual atacarte. De ahí el apretón de manos en personas, de O ahí cuando que, viene la policía, ¿no? No estoy armado. correcto, te piden levanta las manos porque de esta manera demuestras que, bueno, que tus intenciones, bueno, cuando te para la policía tendrás unas intenciones en la cabeza distintas, pero sabes que no puedes actuar sobre esas intenciones, por lo tanto, irás en son de paz aunque no quieras. Entonces, cuando te muestras en vídeo, es muy habitual que hagamos webinars, por ejemplo, y que solamente se nos vea esta parte del cuerpo. Y en ese momento, pues sí, puedes mostrar tus emociones a través de la expresividad facial, cosa que también hay que irse soltando para mostrarlas, pero cuando enseña las manos y gesticula con ellas, es mucho más fácil que de forma inconsciente la gente conecte contigo y comience a sentir confianza en lo que dices. Ahora que hablas del tema de body language, tengo una cosa que es muy curiosa, que hay el tópico, ¿no? De cuando estás así, que significa que estás cerrado, o las manos, Mm. y está como muy estipulado de que siempre que cruzas las manos significa que estás en la defensa. ¿Es cierto esto o no? No, no es cierto. El lenguaje corporal hay que leerlo en conjunto, varios gestos y dentro de un contexto específico. Estás en una sala donde la temperatura está a 17 grados, lo normal es que la gente se abrace porque tiene frío y necesita entrar en calor. Pero sí es cierto que sea cual sea la razón de ser del cruzarse de brazos, eso transmite hacia afuera, pero también transmite hacia adentro. Cuando estás cruzado de brazos, y no te sales de ahí, sobre todo cuando se nota que estás agarrotado, esto puede transmitir inseguridad o simple y llanamente que estás poniendo una barrera. Y esa barrera puede ser por esa inseguridad o directamente porque te da igual lo que tienes enfrente. Quieres apartarte psicológicamente de esa situación porque, bueno, o muestras indiferencia o no confías en esa persona, pero el cruzarse de brazos pone una barrera y se ha demostrado que el cruzarse de brazos y además cruzarse de piernas hace que el cerebro inconscientemente te aparte de esta situación, lo que lleva a que le cueste más asimilar la información que estás recibiendo. Eso de cara a la persona que está escuchando, pero cuando tú estás transmitiendo, pues eso te aparta físicamente y en cierta medida en lo emocional también de las personas que te están escuchando, pero también supone una barrera que te impide percibir con mayor exactitud lo que estás recibiendo por parte de tu público. En ese caso, si estuviésemos hablando con gente en persona.
Interesante, o sea, ya no es solo un bloqueo hacia el que te escucha, sino es un bloqueo hacia ti mismo. O sea, que es Sí. importante también nosotros incorporarnos bien. Cuéntanos, Sebastián, ¿por qué crees que saber hablar bien en público, o sea, gente que se anime a ver tu canal para mejorar su marca personal, ¿por qué crees que es beneficioso saber hablar bien en público para construir tu propio negocio, digamos? Porque un negocio, por muy online que sea, nunca será 100% online. Necesitas desvirtualizarlo para crecer en muchos aspectos. Y una parte muy habitual o muy importante del mundo del emprendimiento, incluso online, es ir a eventos. Y ya no solamente para subirte a un escenario, sino por el propio networking, para conocer a las personas. Y al final, yo no pregono única y exclusivamente tienes que aprender a hablar en público. Yo lo que enseño son herramientas que te ayudan, evidente, a hablar en público, pero que puedes utilizar en cualquier situación comunicativa. Al final de lo que se trata es de ser capaz de transmitir un mensaje de manera eficaz, teniendo en cuenta la persona o el grupo de personas que tienes enfrente, el objetivo que quieres transmitir, un mensaje muy específico dentro de un contexto determinado. Y ese contexto puede ser un escenario frente a mucha gente, puede ser una sala de reuniones frente a pocas personas, puede ser una misma sala de reuniones con una sola persona, o puede ser un webinar, puede ser un video online, da igual, es comunicación. Y cuando aprendes las bases de la comunicación, de repente te conviertes en una persona más influyente y eso significa que quienes te escuchan o incluso quienes leen tus mensajes se inclinan más fácilmente a tomar una decisión que le favorece a ellos, pero en consecuencia que te ayuda a alcanzar tus propios objetivos. Buenos motivos. Hablando de temas de presentaciones, tienes un vídeo que me hace mucha gracia en YouTube que se llama La muerte del PowerPoint, que yo también soy mucho, bueno, que hay gente que hace PowerPoints como si fuesen libros, ¿no? Cuéntanos un poquito de qué va este vídeo, cómo lo resumirías o qué tips darías a los que nos están viendo, básicamente de cómo no hacer un PowerPoint, Leo. Bueno, lo primero y el tip más importante es olvidarte de todo lo que has aprendido sobre PowerPoint. Bueno, En términos conceptuales, no en términos de utilización de la herramienta, sino en términos de cómo lo has utilizado. Olvídate de todo lo que has aprendido de cómo utilizar PowerPoint, salvo que hayas cogido consejos de diapositivas muy bien diseñadas. ¿A qué voy con esto? Estamos acostumbrados a usar PowerPoint como una chuleta o como un guión para nosotros como ponentes. Y eso nos lleva a no prepararnos lo suficiente. Bueno, como voy a tener todo mi guión ahí, pues lo leo y ya está. Pero esto conlleva un grandísimo problema. De hecho, dos. El primero es que cuando tú lees en voz baja, es decir, visualmente lo que hay en una diapositiva, y el ponente lee en voz alta lo que hay en la diapositiva, aunque comencéis a leer al mismo tiempo, iréis a velocidades distintas. Y habrá un momento en el que habrá ya una diferencia en el lugar donde están tus ojos y los ojos del ponente. Eso hace que haya un solapamiento de información y el cerebro es incapaz de hacer dos tareas a la vez que requieran de pensar. ¿esto Y sería como ambas cuando hablas por teléfono y te escuchas tu voz en eco y te resulta estar raro para tu cerebro? se parece. Sí, podríamos decir que es similar. Lo único que cuando tú escuchas tu propia voz, como eres tú quien está lanzando el mensaje inicialmente, pues digamos que el mareo es un poco inferior. Claro, cuando tienes a un público que está leyendo una diapositiva, si son ideas que probablemente nunca las hayan recibido de esa manera, es algo novedoso. Si a ese algo novedoso, pues además le pones un ruido encima, pues es complicado recibirlo. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que ese solapamiento genera una distracción o una incapacidad de prestar atención que hace que esa información sea imposible de recibir de manera eficaz. Cuando esto ocurre, uno de los dos sobra, la diapositiva o el ponente. ¿Cuál crees que es? Hombre, yo espero que sea la diapositiva, porque si tenemos que echar al ponente. ¿No? Es el Sobre, ponente. sobre el ponente, porque si vas a leer tal cual, pues mándalo por email. Ya está, más Ah, bueno, fácil. claro, en este aspecto sí, obviamente. No hace Entonces la falta que otra vaya nadie persona, a presentar. Me mandáis eso nadie por pierde mail. el tiempo, te lo puedes leer sentado en el váter si quieres y al final todos salimos ganando. La clave está en que lo que utilices en el fondo o en la pantalla apoye a lo que estás diciendo. Y si tuviéramos que dar un solo principio, asegúrate de que tu diapositiva se entienda en menos de 3 segundos.
Igual que un cartel de estos, de una señalización de tráfico en la autopista. Si tienes que salir en la salida 17 y cuando ves el letrero de salida 17 te toma más de 3 segundos reconocer que es de la salida 17, o no sales cuando toca o te estampas contra el coche que tienes enfrente. Lo mismo. La diapositiva la tienes que entender, o lo que estás transmitiendo con la diapositiva, en un máximo de 3 segundos. Así, para que ese aporte visual, valga la redundancia, aporte a lo que estás diciendo con las palabras. Muy bien. ¿Algún color? ¿Colores que no deberíamos usar y colores que crees que son buenos para usar en diapositivas? Yo creo que el problema no es el color, sino el contraste. Vale. Es decir, usa el color que te dé la gana siempre que haya un contraste entre fondo y aquello que quieres que la persona perciba, ya sea una imagen, ya sea una palabra. Si vas a usar texto, pues lo suyo es que tengas contraste entre oscuro y claro, blanco contra negro, negro contra blanco, amarillo contra negro, negro contra amarillo, azul oscuro contra blanco, blanco contra azul oscuro. Son de los contrastes que mejor se perciben. Pero bueno, más allá de ahí, pues si estás trabajando en una empresa grande y hay unas líneas gráficas muy bien definidas y no te puedes salir de ellas, pues procura asegurarte de que la letra y el fondo, pues hay un contraste entre oscuro y claro, el que puedas, en función de los colores que puedas utilizar por indicaciones de la empresa. Si eres emprendedor, pues tienes toda la mano que quieras para definir tú qué colores vas a utilizar. Pero bueno, lo importante aquí es el contraste. Vale, muy bien. Cuéntanos también, siempre hablamos de temas de marca personal en mi canal y me gustaría saber, grandes como tú, ¿no? Que compartieran con los que están empezando 3 errores que has cometido como al construir tu marca personal, que te gustaría cambiar o, bueno, o que no, pero que has aprendido de ellos. Lo primero, y yo creo que los 3 grandes errores están fundamentados en la falta de estrategia. El primero es no tener un objetivo claro. ¿Qué quiero conseguir con esto? Y esto me pasó desde mis inicios con mi blog en el 2011 y me pasó también en mis inicios en YouTube. Cuando no tienes un objetivo claro, pues haces un poco de aquí, un poco de allí. Que hacer un poco de aquí, un poco de allí como experimento basándote en un objetivo está bien. Pero cuando no tienes un objetivo y haces un poco de todo sin una idea clara, pues el crecimiento es más lento y el avanzar hacia un posible objetivo pues también es más lento porque si no sabes a dónde ir, pues no pones las herramientas para ir hacia allí. Luego, y esto es algo en lo que todavía sufro, y es en tener claro un avatar en mi público objetivo. Y digo que todavía sufro con esto porque yo tengo, digamos, una disyuntiva entre dos mundos. Mi negocio fundamental es offline, B2B. Yo vendo cursos corporativos a empresas, medianas y grandes. Y esta persona que compra mis cursos no es la misma persona que ve mis vídeos. Porque el consumo de contenido online en vídeo fundamentalmente es B2C. No quita que haya gente que me compra cursos, que vea mis vídeos, que la hay, pero la mayoría de la gente que me sigue en YouTube son jóvenes, universitarios, incluso de institutos, algunas personas profesionales en una primera fase de su carrera que todavía no tienen poder de decisión, y al final el mensaje es distinto para que puedan aprovechar el contenido. Entonces, yo en 2017 estuve experimentando más con el B2C, pero me he dado cuenta que me he salido de mi plan estratégico, que es en el fondo lo que me permite pagar las facturas. Entonces, estoy todavía peleándome entre si seguir publicando contenido que me ayude a crecer como youtuber en detrimento de seguir haciendo crecer mi negocio offline, o concentrarme más en el contenido para el grupo de personas que compran o consumen mi contenido offline en detrimento de crecer como youtuber. Y esa es una disyuntiva que creo que me atacará toda la vida. Es que es súper interesante lo que comentas porque yo me encuentro en una situación parecida. Pero ¿sabes lo que creo? No sé, así es un poco rollo random ya decir esto. Creo que
en tu caso muchísimo más que el mío, obviamente, tu reputación en YouTube permite que también tengas esa parte de negocio, ¿no crees? Aunque sea para un target diferente, tus vídeos de YouTube. Totalmente, totalmente de acuerdo. YouTube a mí, en términos de negocios, no me ha supuesto grandes ingresos directos, pero sí me ha ayudado a validar lo que hago offline. YouTube me ha ayudado a conseguir visibilidad, porque evidentemente dentro de las 150 y tantas mil personas que están suscritas a mi canal y otras tantas que ven el contenido sin suscribirse, pues alguna de las personas con las que me he reunido en reuniones, valga la redundancia, en persona, pues, han visto mi contenido y eso pues, me ha ayudado a entrar en una puerta menos fría, digamos. Pero también me da autoridad, ya no solamente por la propia métrica de vanidad de esos tantos suscriptores y tantas visitas y tantos vídeos, sino porque esa métrica que sí, que ayuda en cierta medida dentro del propio discurso en las reuniones, más allá de ello está el propio contenido que me sirve como demostración de lo que hago. Ya yo no tengo en las reuniones que convencer. Yo con mi vídeo, si lo ven de antemano, pues ya saben lo que hago. Les gustará más o menos, pero ya saben cómo hago las cosas, cuál es mi estilo, el tipo de contenido que manejo. Y eso me ha ayudado muchísimo en conseguir negocio offline. Vale, y la siguiente pregunta es, pues si nos podrías dar 3 truquitos para comunicar eficazmente. Lo más importante y lo primero de todo, y que si te olvidas de todo lo demás, esto es lo que nunca puedes olvidar, es saber frente a quién vas a hablar. Porque solo de esta manera podrás hablar de manera que te entiendan y además que le interese. Porque estamos acostumbrados a vender nuestro libro y además estamos metidos dentro de nuestro expertise que nos lleva a hablar con jerga, anglicismos, con acrónimos, y se nos olvida que la gente de fuera de nuestro entorno profesional no conoce este lenguaje. Claro, cuando salimos de nuestra burbuja y hablamos de esta manera, la gente no entiende. Y además, cuando vendemos nuestro libro, la gente piensa, bueno, uno más que no viene aquí a aportarme nada. Somos egoístas por naturaleza y esto es por su supervivencia, porque necesitamos saber que tenemos todo lo nuestro resuelto para poder sobrevivir y luego para poder ayudar a la especie a continuar. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos acostumbrados a decidir muy rápidamente cuando algo que nos dicen o algo que nos lanzan pues nos interesa o no. Y cuando la gente comienza a vender su libro, esto no nos interesa, porque no nos importa. Sinceramente, Gladys, yo a ti personalmente no te importo en lo más mínimo. A ti te importa. No, es que hay que tenerlo muy claro, porque no somos familiares y ahora nos comenzamos a conocer, pero la realidad es que yo como persona no te importo en lo más mínimo. Y tú no le importas en lo más mínimo a gente que no te conoce. Lo que sí es que a la gente le importa lo que tú puedes aportarles. Y por lo tanto, solamente cuando conoces a tu público puedes hablarle de esta cosa que le interesa, que es aquello donde le puedes aportar. Lo que me lleva al punto 2. A la gente hay que hablarle de problemas, como el buen copywriting, AIDA, atención, interés, deseo y acción. Cuando despiertas el interés de la gente es cuando les dejas muy claro desde el inicio que vas a hablarle de algo que le preocupa. ¿Cuál es su problema? Yo vengo a aportarle una solución. Solo de esta manera la gente dirá, mira, esto me puede interesar, déjame prestarte atención y dejar de pensar en otras cosas que a priori me parecían más interesantes. Ahora lo que me estás contando es interesante. En cambio, si comenzamos directamente con la típica diapositiva sobre nosotros, la gente es que no me importa en qué año comenzó tu empresa y cuándo el dueño y fundador puso el primer bloque en el edificio de la sede central. Eso puede que me importe más adelante, pero ahora no. Por lo tanto, si me hablas de eso, te voy a invitar muy cordialmente a salir. Y en tercer lugar, es importantísimo recordar que como humanos los datos no significan mucho. Las cifras, estamos acostumbrados a hablar de cifras y datos y de teoría, pero lo que realmente conecta es la parte emocional. Y por eso las charlas TED son tan potentes, porque a los ponentes no es que sean buenos ponentes de entrada, es que les dan una formación muy concreta para que la charla salga bien. Y lo más importante alrededor de las charlas TED son las historias. Y las historias nos ayudan a conectar con los que nos cuenta el ponente o la persona que nos esté contando lo que sea a través del vídeo o en la reunión, porque
primero nos ayuda a identificarnos con esa situación y a entender más fácilmente la información y el dato, la cifra que nos están transmitiendo por esa identificación personal, porque me estoy poniendo en tus zapatos, estoy viviendo en mi manera de ver las cosas, la historia que tú me estás contando desde tu propia perspectiva. Pero luego, en segundo lugar, la historia, igual que la metáfora, nos ayudan a visualizar lo que nos estás contando, porque decir que este año vamos a crecer un 17% no significa absolutamente nada. Pero cuando tú dices que con ese 17%, que además es tanto en euros reales, y eso permitirá que todos aquí cobremos el bonus, de repente ya comienza a tener un toque de ¿no? beneficio, de alejarme de un problema y este tipo de cosas, y ahora es más fácilmente digerible lo que me estás contando. Por lo tanto, conocer bien al público, hablar de problemas y no ceñirse solamente al dato y a la teoría, sino asociar la información a la parte emocional, que usando historias es mucho más fácil de conectar con la gente y conseguir que esa información tenga un sentido y por lo tanto te ayude a alcanzar tu objetivo. Por último, Sebastián, ¿qué consejo le darías a esos emprendedores que están empezando y que yo les animo obviamente a que potencien sobre todo su marca personal para hacer crecer sus negocios? ¿Qué consejo les darías tú como súper experto emprendedor de éxito? Super experto emprendedor de éxito. Nunca me habían dicho todo eso en una sola frase. Apostar por el vídeo. Sobre todo hay determinadas líneas de trabajo cuando eres tú el experto y vendes tu marca personal, sobre todo en servicios profesionales que requieren de tu presencia y tu propio trabajo mano a mano con el cliente, es decir, consultores, coaches, asesores de cualquier tipo. El vídeo online es fantástico para conseguir visibilidad, para potenciar tu autoridad, pero también te ayuda a crecer en muchos ámbitos, porque en cierta medida publicar contenido en vídeo es como dar un curso y cuando enseñas aprendes, porque no solamente tienes que trabajar muy bien las ideas que quieres transmitir y eso te pone a reflexionar al respecto de las cosas de las que ya sabes y otros puntos de vista que no tienes tan claros en la cabeza y te permite crear ese nuevo punto de vista, investigar más sobre los temas que tratas y eso te hace crecer dentro de tu propia rama, dentro de tu propio ámbito profesional. Pero ya el propio hecho de comunicar las ideas con frecuencia hace que mejores tus habilidades de comunicación. Y mejorar las habilidades de comunicación es fundamental para cualquier profesional. Da igual, aunque seas programador y trabajes tú solo, porque llegará un punto en el que tendrás que presentar lo que hayas Bueno, aún programado. más si eres programador, saber comunicar, porque si tu cliente no entiende tu lenguaje, tienes que saber bajarlo al nivel. Para Sí, podríamos filosofar mucho al respecto. Cuando digo si eres aunque seas programador, me refiero a aquellas personas que están dentro de su cubículo, dentro de su burbuja y que no tienen que despachar con nadie, simplemente programar y mandar un archivo con el proyecto. Y estas personas, pues, y cuando digo programadores, por dar un solo ejemplo, pero hay otros tantos profesionales que están en el día a día solos. Y eso hace que sientan que probablemente no necesitan mejorar sus habilidades de comunicación, pero no es así, porque ya no solamente en el ámbito profesional, estás en el día a día comunicando, en el ámbito social, y en la medida en la que mejoras tus habilidades de comunicación, mejoran tus relaciones. Y ya no solamente porque eres capaz de convencer a la gente y por lo tanto mejora tu propia vida, sino porque cuando comunicas mejor, pues la gente conecta mejor contigo y caes mejor y es que son todo ventajas. Pero ya en el plano profesional, el acostumbrarte a verbalizar las cosas que dices, pues te prepara para tener mejores reuniones, te prepara para dar mejores charlas, te prepara para convencer mejor a la gente. Por lo tanto, hacer vídeo, apostar por el vídeo desde ya, porque cada vez hay más competencia, pero no hay tanta como en Google, pues vídeos cada semana y esto te desmarcará de tu competencia porque muy poca gente de tu competencia seguramente estará haciendo vídeo. Total, súper buen consejo. Además, bueno, pues tú eres súper experto en lo que es la parte de comunicación de las soft skills,
hablaban en el foro de economía que el futuro del trabajo no es una posición, no es matemático, médico, tal, es las personas que tengan desarrolladas estas habilidades. Y tú tratas una de ellas y estás ayudando a muchísimos profesionales a mejorar sus habilidades de comunicación, tanto a nivel profesional como también para sus vidas. Así que te doy las gracias como suscriptora y seguidora tuya. Hasta la próxima. Gracias a ti, Gladys, y gracias a ti que estás viendo el vídeo.